tardes. Hola, ¿cómo estás, Líbano? Un placer. Un placer, profesora. ¿Cómo me le va? Bueno, Líbano, en esta oportunidad tengo de verdad el honor, el placer de estar, como por decir, al mando, bien, del desarrollo de esta materia correspondiente al derecho laboral venezolano. Bien, ya el plan de evaluación correspondiente a la materia se encuentra en la plataforma. No sé si han tenido la oportunidad ya de observarlo, de visualizar que son 4 evaluaciones de un 25% cada una. Bien, y al final, en caso de que hayamos tenido inconveniente con alguna evaluación, no la hayan podido presentar, se hayan obtenido notas deficientes en alguna de estas evaluaciones, vamos a tener una oportunidad de nivelación al final del trimestre. Bien. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, Líbano. Entonces, bueno, vamos a proceder a hablar un poquito referente a lo que es esta materia. Déjame ver por acá. Ok, bueno, vamos a empezar a abordar los aspectos generales del derecho laboral. Bien, tenemos como definición que el derecho laboral es aquella rama del derecho que se encarga de regular por medio de normas, bien, de carácter o de corte jurídico, todo lo relacionado concerniente con las condiciones, bien, y las relaciones que se den con ocasión a la prestación de un servicio o con ocasión a las relaciones de trabajo. Bien, llámese de las relaciones entre patronos, o grupo de patronos, o entre trabajador y grupo de trabajadores. Bien, ¿cuáles son estos elementos que constituyen la relación laboral? Tenemos 3 elementos principales. Bien, tenemos la prestación personal del servicio. Para que se considere que hay una relación laboral, tenemos que el trabajador en este caso tiene que realizar la acción o realizar sus funciones, prestar ese servicio de forma personalísima, ¿sí? No la puede delegar a un tercero. Bien, tenemos como segundo elemento la subordinación, que es aquella que se da entre el patrono, bien, y este trabajador, el trabajador, bueno, que se encuentra en este caso sujeto a lo que son todas aquellas indicaciones, bien, que le va a emitir su patrono en este caso. Y la remuneración, que bueno, vamos a llamarlo, que es como la razón de ser en este caso de toda relación laboral. Bien, yo ejecuto unas funciones, realizo un trabajo, hago una prestación de servicio para que a mí me den una remuneración con base a ese servicio o a esas actividades que yo estoy ejecutando. Entonces, continuamos. No sé si tengamos alguna duda hasta acá, Líbano. No, entiendo perfectamente. Gracias. Perfecto. Bueno, para servirte. Entonces, bueno, entremos a lo que son los sujetos de la relación laboral. Tenemos al trabajador y al patrón. Bien, el trabajador es, bueno, es el que se va a encargar de ejecutar todas esas funciones, el que se encuentra bajo una condición de subordinación, y el patrono, bueno, en este caso es el que va a emitir todas aquellas órdenes, bien, que se van a dar con ocasión a esa relación de trabajo. Entonces, bueno, sigamos por acá. Este punto es bastante importante que lo analicemos y que los tengamos siempre en cuenta en la manera que nosotros vamos a desarrollar la materia. Bien, que son estos principios o estos preceptos constitucionales del derecho del trabajo. Bien, tenemos como primer punto el principio de intangibilidad y progresividad. No sé si tú tienes a la mano la ley del trabajo, Líbano. No la tengo por acá. Dale, entonces, bueno, voy a proceder a realizar una lectura rápida y vamos a analizar cada uno de ellos, ¿bien? Ok. Ok, entonces encontramos este principio en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿bien? Y en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué es lo que nos dice? Referente a este principio de intangibilidad. Vamos a leer el artículo 18 que nos indica el trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y justa distribución de la riqueza. Aquí nos hace un apartado en el numeral 2. Entonces se refiere, dice, la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo. ¿Qué nos quiere decir esto, Líbano? Que ninguna condición establecida, bien por el trabajador, perdón, por el empleador o el patrono en este caso, puede ser inferior o puede ir en detrimento de los derechos establecidos para el trabajador. Bien.
ni ninguno de sus, o sea, en conjunto de los derechos adquiridos de que ya sea garante este trabajador, ¿bien? Y si se ha de realizar algún cambio, ¿bien? En dichas normas o en dichas condiciones, siempre deben ser superiores a las ya existentes, ¿ok? Nunca podemos ir ni la norma, ni ningún tipo de condición, ni ningún tipo de cláusula puede ir en detrimento o en contra de los beneficios de un trabajador. Proseguimos entonces con el principio de la irrenunciabilidad. Lo tenemos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo. Voy a proceder a realizar una rápida lectura. El artículo 19 de la LOT nos indica que en ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras. Bajo ningún precepto, bajo ningún contrato, bajo ningún convenio que se haga firmar al trabajador, él puede renunciar a sus derechos, ¿ok? El principio de favor o de la norma más favorable. Vamos a retornar a nuestro artículo 18, numeral 5. Dice, cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. La norma adoptada se aplicará en su integridad. Eso quiere decir que cuando me convergen dos normas, bien, para dar resolución a un caso, en este referido a una disposición o de corte laboral, siempre vamos a aplicar la norma más favorable para el trabajador. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, yo no. Ok, perfecto. Bueno, proseguimos entonces con el principio de igualdad. Este se encuentra regulado en el artículo 20 y 21 de la LOT y va muy de la mano con el principio de no discriminación. Este principio de igualdad nos establece que el Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Ok, en el principio de no discriminación, nos establece esta ley que son contrarias a los principios de esta ley las prácticas de discriminación. No se puede realizar ningún tipo de distinción por razones de, vamos a llamarlo, basadas en estado civil, sexo, edad, sindicalización, religión, opiniones políticas, orientación sexual, algún tipo de discapacidad. Bien. El principio de la continuidad, vamos a ubicarlo en el artículo 61. Este principio nos refiere que siempre que haya duda, bien, en las condiciones de trabajo o en las condiciones en las que ingresó un trabajador, siempre se va a tomar como que si ese trabajador hubiese sido contratado a tiempo indeterminado. ¿Ok? Siempre que haya duda de la condición laboral de un trabajador, siempre va a preponderar vamos a decir, la premisa de que este trabajador fue contratado a tiempo indeterminado. De hecho, el artículo 61 de la LOT se refiere a esto, a la contratación a tiempo indeterminado. Bien. Entonces, seguimos con el principio de justicia social. Este principio de justicia social, bueno, es el que da apertura a la Ley Orgánica del Trabajo. Lo encontramos en el artículo número 1, el cual reza que esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Ok? En justicia social, bien sabemos que esto es una ley novedosa en cuanto a principios, en cuanto a garantías de derecho, en cuanto a protección social de los trabajadores se refiere. Bien, entonces, vamos a decir que el fin de esta ley es proteger todo lo que es la relación de trabajo como un hecho social. Y finalmente tenemos el principio de la realidad sobre las formas o apariencias. Lo tenemos en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo. Quiero proceder a realizar una corta lectura sobre él. El artículo 22 nos indica que en las relaciones de trabajo va a prevalecer o prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, así como la interpretación y aplicación de la materia de trabajo y la seguridad social. Son nulas todas las medidas, actos, actuaciones, fórmulas y convenios adoptados por el patrono o patrona en fraude a esta ley. ¿Qué entiendes tú por este principio de primacía de la realidad, Líbano? Si te llega algo, lo logras como ubicar dentro de algún aspecto.
Bueno, yo tengo empresa, yo soy patrono y he sido trabajador por muchos años Qué bien. y yo interpreto esto, lo mejor para todo esto y no tener duda de la relación son los contratos de trabajo, ¿ok? Ahí se establece pues la forma y manera de cómo se va a prestar el servicio, para que no haya duda ni haya, lo que está escrito no tiene, no sé, no requiere ninguna explicación, pues, diría yo, ¿no? Entonces, yo por lo menos, ¿qué hago? Hago mi contrato de trabajo y en todo caso, si el trabajador, bueno, lo regular lo hago por 4 meses, de haberse comportado bien, de acuerdo a las exigencias del trabajo, le hago una renovación, ¿ok? Verdad que me ha dado muy buenos resultados y no he tenido ningún tipo de inconvenientes, pues, en el tema de tribunal y este tema, ¿no? Ok. Verdad que, bueno, procuro, por supuesto, el contrato de trabajo no puede estar por debajo de lo que dice la ley, pues, está un sueldo mínimo establecido, está uno, eso está, por supuesto, nosotros pagamos aquí como 7 veces más que el sueldo mínimo, y bueno, suficiente, yo diría que mucho más, aunque ahorita el dinero no rinde para nada, pero mucho más de lo que falta, pues, la normativa vigente en cuanto a esto. Total. Bueno, como para cerrar este principio, bien, la primacía de la realidad sobre formas o apariencias es eso, que siempre va a prevalecer la realidad en cuanto a las condiciones de trabajo de una persona que se encuentre prestando servicios, que se encuentre ejecutando funciones bajo una relación de subordinación, bajo cualquier intento de alterar esa realidad, vamos a llamarlos. Vamos a citar un ejemplo muy común cuando un trabajador quiere despedir a una persona y es un trabajador, es un operario o es un trabajador raso, por así llamarlo, es un asistente, una persona que se encuentra bajo una relación de subordinación, lo despiden. Cuando llevan este caso a sede administrativa, alegan que el trabajador era un trabajador de confianza, era un jefe. Bien, entonces, ¿por qué alegan esto? Como para poder ejecutar ese despido. Bien, entonces lo que hacen es desvirtuar, pasarlo de un trabajador que prestaba servicios, que ejecutaba funciones bajo el mando de un supervisor, entonces lo hacen ver o lo quieren hacer ver como un representante del patrono en este caso, como un trabajador de dirección. Eso es un caso muy común en el que se presenta este tipo de principio, de aplicabilidad de este principio. Bien, que siempre que se quiera desvirtuar o se quiera hacer creer algo en contra de la realidad, bueno, aquí aplicamos el principio de la primacía de la realidad. ¿Alguna duda hasta acá, Líbano? No, profesor, estoy bien. Gracias. Perfecto, para servirte. Bueno, entonces, con base a estos principios, a los que estábamos hablando de lo que son los integrantes de esta relación de trabajo, que tenemos a los sujetos, a la subordinación y a la remuneración, vamos entonces a entrar al tema relacionado con el salario. El salario lo tenemos estipulado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué nos indica este artículo? Que la remuneración se refiere a todo provecho, ventaja, cualquiera que fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora en ocasión de la prestación de su servicio. ¿Ok? Entonces aquí claramente la ley orgánica, la ley del trabajo, bueno, nos conceptualiza lo que es el salario, que se refiere a toda remuneración con ocasión a la prestación del servicio. Entonces, bueno, aquí en esta misma ley vamos a ver lo que son las diferentes clases o los tipos de salario. Tenemos en primer lugar el salario por unidad de tiempo. ¿Ok? En este caso vamos a tomar en cuenta el tiempo empleado para la realización de la actividad encomendada. Cuando yo contrato a un trabajador para que me realice un trabajo, pero en una unidad o en una medida de tiempo. Bien, esto lo encontramos tipificado en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Trabajo. Tenemos entonces como segunda clasificación el salario por unidad de trabajo, pieza o destajo. Aquí tomamos en cuenta es la obra realizada por el trabajador sin usar la medida del tiempo o sin usar el tiempo que el empleado ejecutó para poder realizarlo. Un ejemplo, estamos en una fábrica de confección. Bien, yo le voy a pagar al trabajador o a la trabajadora, en cualquiera que sea de los casos, un costo de
50 bolívares por una camisa confeccionada. ¿Ok? Y yo a ella, o al trabajador se le dio en este caso la indicación de 10 camisas. No me importa el tiempo en que la llevo a hacer, si la hizo en un día, si la hizo en 2 días, si la hizo en 3 días, yo le voy a pagar al final, es por ese trabajo o por esa pieza que me está entregando. ¿Ok? Sin importar el tiempo que le lleve a realizarla. Y tenemos el salario por tarea. ¿Ok? Aquí esto es aplicable o se refiere para aquellos empleados que son contratados para realizar una actividad en específico, ¿bien? Considerando tanto el tiempo como el rendimiento que ha tenido. Vamos a dar un ejemplo. Yo contrato a un ingeniero de sistemas para que me instale el servidor en la empresa. ¿Ok? Un servidor, bueno, es de premura, necesito conectar allí todas las computadoras, ahí está el centro de toda la información de la empresa, vamos a llamarlo así. Necesito premura, le doy el plazo de 1 semana para realizarlo. Y me tiene que quedar trabajando perfectamente y todas las unidades de red conectadas. ¿Ok? Eso es un ejemplo que podemos citar y que aplica perfectamente a este tipo o a esta determinación de salario por tarea. Entonces, bueno, para cerrar aquí, para concluir, tenemos que el salario por unidad de tiempo, tomamos es el tiempo, el lapso del tiempo que le lleva a la persona a ejecutar su trabajo. El salario por unidad de trabajo, pieza de estajo, bien, nosotros vamos a tomar en cuenta es la obra realizada o las piezas que me está entregando sin tomar en consideración el tiempo que le llevó a hacerlo o ejecutarlo. Y el salario por tarea, bueno, contratamos a un trabajador para que nos desarrolle bien o nos realice una actividad en específico y vamos a considerar tanto el tiempo que le lleva a culminarla, bien como el rendimiento que éste haya tenido sobre ella. ¿Alguna duda? Sí, una preguntita, profesora. Dígame. Relacionado a los trabajos que se realizan a destajo, eso Ok. estipula, pues, bien sea la doctrina o la jurisprudencia, algún lapso máximo que uno pueda tener un trabajador a destajo. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿estos trabajos a destajo generan prestaciones? Sí, sí ¿Cierto? generan prestaciones. ¿Mm? Sí, porque pues, ¿qué pasa cuando nosotros contratados aquí a destajo, por supuesto, pagamos mucho más, ¿cómo decir? Alguien paqueteado. Es como sinónimo de este tipo de trabajo, ¿no? Por paquete. Eso lo emplean mucho las petroleras aquí en la zona de Oriente, inclusive, que te trabajan paqueteado el personal 2, 3 meses y le pagan, póngase usted, $50 a la semana sin más nada. Imagínate. Bueno, así lo hacen aquí. Ahora, porque también la ley nos permite a nosotros convenir con el trabajador, en este caso, ¿no? De cómo tú me vas a pagar y por cuánto tiempo me vas a pagar, porque el artículo, la ley orgánica del trabajo también tiene un artículo que nos permite a nosotros, como patronos, convenir con el trabajador, porque el trabajador a ciencia cierta lo que quiere es ver más dinero en el bolsillo, porque el dinero ahorita no rinde para nada, lamentablemente. Entonces, Total. meterlo a trabajar como la mayoría de las empresas, el mismo gobierno que le paga a la gente menos de $20 mensuales. Entonces, imagínense, eso no tendría yo aquí ningún trabajador prácticamente, ¿me explico? Eh, y cuando el trabajador, inclusive yo le he dado las dos opciones, es decir, contratarlo a un tiempo determinado con salario y prestaciones o contratarlo vía paqueteado y se va más bien por la vía de los paquetes porque ven más dinero en el bolsillo. ¿Ves? Y Claro. así, bueno, Pero y entonces hasta ahí ya estaríamos hablando de un contrato para una obra determinada. ¿Por qué te digo exacto. esto, Líbane? Porque nosotros para poder suscribir o para poder adherirnos a un contrato bien a tiempo determinado tenemos que regirnos por unos supuestos que se encuentran establecidos en la misma ley orgánica del trabajo. Bajo esos supuestos es la única forma en que yo puedo suscribir un contrato a tiempo determinado. Bien, y te los voy a leer. Eso los encontramos en el artículo 64 de la ley, que nos indica el contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos. Fíjate que la ley aquí es bastante explícita. Nos dice, cuando lo exija la naturaleza del servicio. Esa naturaleza del servicio puede ser, mira, un trabajo por temporada. Vamos a decir, feria escolar.
necesito incrementar mi número de vendedores porque fácilmente yo puedo determinar según libros contables que las ventas me incrementan en ese periodo de tiempo de julio a septiembre. Bien, entonces necesito cubrir con más personal, pero es nada más por esa época, bien, por esa época del servicio, por la naturaleza del servicio. El segundo supuesto tenemos cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente un trabajador o trabajadora. Un trabajador que sale de reposo, un trabajador que solicita un permiso para un viaje, bien. El tercer supuesto dice cuando se trate de trabajadores o trabajadores de nacionalidad venezolana que prestarán servicio fuera del territorio de la República y de conformidad con lo establecido de esta ley. Y cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador o trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador o por otra causa. Bien, será nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado, bien, por causas distintas a las antes señaladas. En consecuencia, el trabajador o trabajadora se encontrará investido de estabilidad prevista en esta ley. Entonces, nosotros para poder formular o para poder emitir un contrato a tiempo determinado, solamente es válido ante la ley cuando está sujeto a uno de estos 4 principios estipulados en el artículo 64. Ok, ya lo que están haciendo ahorita, bueno, las empresas bajo esta modalidad es, bueno, son generar contratos para una obra determinada. Bien, que se establece un tiempo, se establece un lapso de duración y allí se indica esa labor o esa hora la cual tiene que realizar, ¿ok? En ese tipo de contrato, a hora determinada, mira, es súper importante que se especifique a totalidad y cabalidad todas y cada una de las funciones para las cuales está siendo contratado el trabajador en este caso, ¿sí? Se tiene que describir con total precisión cuál es la obra que se va a realizar, el tiempo que va a llevar y cuáles son las funciones, ¿bien? Inherentes a la realización de esa obra. Si en el caso nosotros establecemos un lapso determinado para la realización y por causas ajenas tanto al patrono como al trabajador no se realizó esa culminación, nosotros podemos renovar ese contrato, ¿ok? Que ese es uno de los supuestos en cuanto a renovación o ejecución de un contrato a tiempo determinado. Bien, que no se haya podido culminar con la obra o culminar para lo cual fui contratada, ok, entonces yo procedo a realizar una renovación de este contrato. ¿Seguimos entonces, Líbano? Sí, profesora, ¿cómo no? Ok, bueno, Líbano. Entonces, aparte del salario, nosotros la ley también nos establece una serie de beneficios que se le otorgan, se le pueden otorgar al trabajador, pero no tienen carácter remunerativo. Bien, nosotros lo llamamos beneficios sociales de carácter no remunerativo. ¿Cuál es la finalidad de estos beneficios? Ayudan a aumentar como ese grado de satisfacción, ese sentido de pertenencia del trabajador y es como un aliciente, ¿ok? Como te digo, estos son conceptos aparte que se le otorgan en este caso a los trabajadores, entre los cuales tenemos el servicio de comedor, o en este caso el beneficio de cestatique, el beneficio de guarderías infantiles, los útiles escolares. Bien, que hay empresas que a inicio de periodo escolar le otorgan un paquete de útiles o le otorgan los uniformes al trabajador. Bueno, a los niños, el trabajador en este caso, la ropa de trabajo, los uniformes, todo lo referido a equipos de protección personal y cualquier tipo de capacitación, cursos, información adicional para el crecimiento profesional de los trabajadores. Bien, esto los encontramos en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahí los encontramos como más especificados. Bien, ¿cómo nosotros reconocemos que un beneficio social tiene carácter no remunerativo? Porque el trabajador no tiene libre disposición de ellos. No entran como a la esfera patrimonial del trabajador directamente. Bien, por lo menos si yo les doy el beneficio de uniformes o le doy un vale por cierto monto de dinero para ir a X papelería a reclamar
útiles, o sea, por darte un ejemplo, 200 bolívares en útiles, el trabajador no tiene una libre disposición de ese monto, no va a ingresar a su patrimonio o a su esfera. Bien, entonces, esos 200 bolívares están destinados única y exclusivamente para todo lo relacionado con útiles. Eso es lo que me diferencia a mí de un concepto con carácter salarial y no salarial. Los beneficios de carácter no salariales, el trabajador no tiene una libre disposición de uso de ellos. Entonces, bueno, creo que ya con esto culminamos acá el encuentro de hoy, Líbano. Vamos a hablar un poquito de lo que es el régimen salarial. Bien, nosotros encontramos lo que es el salario normal y el salario integral. Sabemos nosotros que el salario normal está en el artículo 104, bien, de la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a proceder a leerlo un poco. Dice, se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, ¿ok? Y corresponda al trabajador en ocasión de la prestación de su servicio. Podemos decir que esto es una remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente. Bien, con el salario normal es la base que nosotros vamos a utilizar para calcular bono nocturno, horas extras, días feriados o días de descanso trabajados y el bono vacacional. Bien, tenemos entonces lo que es el salario integral, déjame cerrar por acá, que el salario integral se utiliza solo para el cálculo y pago de las prestaciones sociales. Bien, entonces, para obtener este salario integral, ¿qué vamos a tener en cuenta? Nuestro salario normal, bien, todo lo que nosotros recibimos o el trabajador recibe, en este caso de forma regular y permanente con ocasión a la prestación de sus servicios, más una alícuota o una cuota aparte de lo que es las utilidades y bono vacacional. Este salario integral lo encontramos definido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, aquí es súper importante que hagamos esta parte. Salario normal, bien, es referido a toda remuneración con ocasión a la prestación del servicio, lo que percibe el trabajador en forma regular y permanente, y nos va a servir como base de cálculo para el bono nocturno, horas extras, días feriados, días de descanso, bono vacacional. Y el salario integral lo vamos a tomar en consideración solamente para el cálculo y el pago de prestaciones sociales. ¿Ok? ¿Alguna duda, Líbano? Sí, profesora, ¿cómo quedan visto pues la situación del país? Nosotros otorgamos a nuestros trabajadores una ayuda complementaria por alimentación, porque imagínense, es una ayuda, como lo dice la ley, de carácter no remunerativo. Es para beneficio del trabajador, por supuesto, pero no por el trabajo que realiza. También la jurisprudencia nos habla de lo que el trabajador percibe por su trabajo y lo que percibe para el trabajo. Es decir, aquí otorgamos también bonos de transporte para que el trabajador se traslade a la oficina, para que no le impacte su ingreso de salario. Okay. Y entonces, Ok, pero sí, los bonos por transporte o por ocasión de traslado, pero entonces ahorita no hay manera, mira, ni de emitir tickets, ni de emitir cualquier, vamos a decir, medio de pago para hacer, vamos a decir, valer de que eso es para el transporte. Entonces eso tiene que ir en un recibo aparte. Y si correcto. tú le estás colocando, ok, yo estoy dando un beneficio para alimentación, pero no es por ocasión al trabajo, sino que es un beneficio de alimentación. Si tú lo estás otorgando de forma regular y permanente y lo estás otorgando en efectivo, eso se va a tomar en consideración como salario. A Bueno, menos que tú hagas ese depósito en una tarjeta destinada, hay varias empresas, está Todo Ticket, Vale Ven, si mal no recuerdo, hagas ese depósito en bolívares y que ya son tarjetas que, bueno, que ya por su contrato, bien, estas empresas, pues bueno, están dirigidas a prestar servicio justamente para eso, como para poder desligar, bien, que esos montos o que esa ayuda no se vayan a computar como salario. pero fíjese que el año pasado el mismo gobierno nacional, en un gaceta oficial, otorgó a los trabajadores, a los funcionarios públicos,
un bono de transporte de carácter no remunerativo, entonces es algo difuso eso allí. Exactamente, pero para trabajadores públicos. Sí, pues Y entonces el está mismo por Gaceta. Pero bueno, acuérdate porque, que la Ley Orgánica del Trabajo me ampara relaciones de trabajo privadas. ¿Ok? bueno, eso es correcto, sí. Ujú. Entonces, bueno, verdad que nosotros tratamos de ayudar a los trabajadores. Aquí hay trabajadores que viven fuera de la ciudad y nosotros Claro, realmente, está muy bien lo que son ayudas por transporte, ayudas por traslados, por beneficios. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Bueno, si, de que nosotros sigamos los lineamientos que tenemos en la ley para otorgarlos, ¿ok? Si es para transporte, bueno, vamos a emitir un recibo, ¿bien? De que es por transporte, una ayuda que le estoy dando en razón de que fulanito vive por fuera, bueno, de hecho, en razón de, ahorita no recuerdo exactamente la cantidad de kilómetros que viva la persona distanciada de su centro de trabajo, pues bueno, la empresa asume esos gastos de transporte también, allí no habría inconveniente, pero si estás dando esa ayuda o ese beneficio económico referente o en razón a beneficio de alimentación y lo estás dando en efectivo, en una forma regular y permanente, bien, tienes que tener cuidado porque eso se toma y se va a considerar como parte del salario, ¿ok? ok, ok. Sí, señora. Está bien. Bueno, Líbano, de mi parte, un placer. Estas láminas las voy a dejar en plataforma para consulta. Cualquier duda, tenemos el foro de la materia, me pueden escribir por allí, me pueden escribir por privado, cualquier duda. No sé si ya has tenido la oportunidad de presentar la evaluación. Si no, bueno, No, cualquier tema que quieran aclarar, estoy totalmente a la orden y estoy atenta a cualquier requerimiento de parte de ustedes. Bien. estoy estudiando ahorita para presentar la evaluación. Te va a ir Sí. excelente, genial. Muchísimo éxito. Bueno, gracias, profesor. Un placer hablar con usted. Bueno, también igualmente, por aquí siempre a la orden y bueno, atenta a cualquier cosita que les pueda colaborar.